Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de Agrointeligencia, canal que he llamado de esta manera porque de ahora en adelante voy a estar subiendo videos de cómo afrontar nuestros problemas de la huerta, de nuestras plantas, desde un punto de vista científico. Es decir, vamos a ir viendo y entendiendo de manera muy sencilla los procesos biológicos que tienen o que ocurren momento a momento en nuestra huerta, cultivos, plantas. Y a partir de ese conocimiento, cada uno de ustedes va a ser capaz de tomar decisiones como cuándo sembrar, cómo sembrar. Van a poder observar procesos fisiológicos que nos van a servir muchísimo para tener un rendimiento aceptable, un rendimiento lindo en nuestro cultivo y con una buena calidad. Bien, el primer video va a tratar de la germinación. Debido a la inmensa cantidad de mensajes que he recibido con respecto a este tema, y les aseguro que cuando termine el video van a tener una idea muy diferente a la que venían teniendo de la germinación, y vamos a entender los procesos que se tienen que dar en la semilla, en el suelo, para que esto ocurra. Para poder explicarlo de una manera muy esquemática, sencilla, el tema, he graficado el corte longitudinal de una semilla y vamos a ver sus partes muy rápidamente. En la parte exterior de la semilla tenemos lo que es la epidermis o la teca, bien, que es esa la parte del gráfico que está representada con doble rayita negra. Luego, en la parte interna de la semilla tenemos lo que es el embrión, que el embrión no es otra cosa que una planta en miniatura, tal cual una planta adulta, así es el embrión. Y vamos a ver un poquito de sus partes. En la parte apical o la parte superior del embrión tenemos lo que se llama plúmula, que son las hojas verdaderas de la planta. Más abajo tenemos dos hojas que son morfológicamente diferentes, pero que tienen una función muy importante. Se llaman cotiledones. Los cotiledones son las hojas que contienen sustancias de reservas que van a nutrir a la plántula cuando emerja. Es decir, cuando la planta emerge todavía no tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Es decir, que no fabrica su propio alimento y depende totalmente de los cotiledones. Hay algunas especies que tienen dos cotiledones y hay otra especie que tienen uno, pero la función es la misma. Por último, más abajo tenemos lo que se llama radícula, la radícula del embrión, que es la que más tarde se va a convertir en la raíz. Y con color rosado he representado las sustancias de reserva en las semillas. Una vez conociendo las partes de la semilla podemos hablar de las fases de germinación. Bien, antes de comenzar podemos definir la germinación como el proceso por el cual este embrión se activa y comienza o reanuda su crecimiento rompiendo las capas de la semilla, que se denomina testa, que la he explicado, y emerge hacia la superficie. Para que esto ocurra, sí o sí, todas las semillas, absolutamente todas, necesitan pasar por tres fases. Bien, vamos a hablar de la fase 1. La fase 1, cuando la semilla entra en contacto en un medio acuoso, lo que hace es primeramente absorber agua. La absorbe por todas sus paredes. El agua lo que hace es ablanda el tejido de la testa, es decir, todo este tejido exterior, y a su vez diluye o disuelve los nutrientes que se encuentran en las sustancias de reserva. Cuando eso ocurre,
la semilla se hincha, queda gordita con agua. Es una característica que es fácilmente observable en la semilla y es muy importante verla, ir como monitoreando el proceso de germinación en nuestra huerta. La fase 2, lo segundo que ocurre es que las sustancias de reserva o los nutrientes contenidos en las sustancias de reserva comienzan a dirigirse hacia las zonas de crecimiento del embrión. Las sustancias de reserva están formadas principalmente por almidón. Ahora, el embrión, esto ya ocurre en la fase 3, el embrión se activa gracias a la sustancia de reserva recibida y además aumenta su respiración, es decir, que necesita de la presencia de oxígeno. Sí o sí necesita de la presencia de oxígeno, ya que es el oxígeno el encargado de oxidar esos nutrientes para producir energía. Y es esa energía la que necesita el embrión para poder reanudar el crecimiento. Por último, el embrión reanuda su crecimiento y comienza la elongación y la división celular. Por lo tanto, es lo que permite finalmente que este embrión crezca de esta manera y emerja hacia la superficie, y que a su vez la radícula del embrión se entierre hacia las profundidades. Y eso es la germinación. Ahora, ¿qué podemos hacer para acelerar este proceso biológico? Porque este proceso natural en el suelo puede tardar 10, 12 días, dependiendo las condiciones que tengamos en el suelo, que van a hacer que las fases sean más rápidas o más lentas. Pero para controlar ese tiempo, podemos, en el primer caso, la fase 1, no es necesario que ocurra en el suelo, por lo tanto, las podemos hacer nosotros colocando las semillas en un recipiente de agua por 1 o 2 días. Luego de que observemos que las semillas se encuentran hinchadas, recién las llevamos a tierra. Otro de los aspectos donde podemos influir es sembrar a la profundidad adecuada, que en mi caso particular es donde yo más veo falencias. Como regla práctica, y esto lo van a ver en todos los libros, se acepta que no debe sembrarse más del doble del tamaño de la semilla. Es decir, que si una semilla mide 1 centímetro, no debe ser sembrada a más de 2 centímetros, ya que el tamaño de la semilla es directamente proporcional a la cantidad de sustancia de reserva que ésta contiene para poder brindarle la energía cuando sembramos al embrión para salir a la superficie debida. Lo que puede ocurrir son dos casos. Aquí tenemos. En el primer caso, que es la semilla germina y comienza a crecer para salir a la superficie, pero a medio camino se queda sin sustancia de reserva que pueda mantener ese crecimiento. Por lo tanto, la semilla antes de salir a la superficie muere. En el segundo caso, la semilla también germina y empieza el proceso de emergencia hacia la superficie, pero debido a que está enterrada muy profundo, la plántula va consumiendo la energía de a poco, y cuando ésta finalmente logra emerger, la plántula que vamos a tener aquí arriba, la que podemos ver sobre la superficie, va a ser una planta débil, una planta fácilmente colonizable por patógenos, ya sea por hongos, por bacterias o también por insectos. Es decir, una planta que puede morir fácilmente, ya que en el transcurso de crecimiento, que es todo este tallito que va desarrollando la planta, se va debilitando progresivamente. Es decir, que por una cuestión de mal manejo,
En vez de obtener plantas vigorosas, fuertes, vamos a estar obteniendo plántulas débiles, muy propensas a morir. Aquí también podemos resaltar la superficie, que es esta, el largo del tallito, que va a ser susceptible a ser colonizada, es decir, mientras más largo sea el tallito, los hongos, bacterias, virus, insectos del suelo tienen mayor superficie para atacar, lo cual no ocurriría si es que ponemos una semilla, por ejemplo, a la profundidad de vida, que podría ser aquí, por el tamaño de la semilla. Podría verse tranquilamente, bien, que los hongos tendrían menor superficie, que sería solo esta, bien, para ingresar a la planta o una bacteria o un virus y poder causar algún tipo de daño. Bueno, eso es todo con respecto a germinación y emergencia. No quiero alargar más el video. En el próximo voy a estar hablando de los principales cuidados que debe tener esa plántula recién emergida y las principales plagas que atacan a esa plantulita. Si les gustó el video, si quieren seguir aprendiendo de esta manera muy sencilla, muy práctica, por favor suscríbanse al canal, denle like y dejen comentarios. Y también compartan el video con personas que ustedes creen que les puede servir. Mi objetivo es, como dije al principio, es que cada uno de ustedes aprenda los procesos biológicos que ocurren en el suelo y así puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones, las cuales van a ser cada vez más adecuadas. Gracias.